Libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: «Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto». Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir». Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: «¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo?». Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: «Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos». Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra». Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: «Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza». Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar,
a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. La primera pregunta que me queda y la que propongo en esta mañana, en esta tarde, es: el culto, la liturgia de Apocalipsis está conectada con la historia. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es la reunión? Los cristianos amigos que están viendo esto por internet, ¿qué es el culto para nosotros? El culto es combustible, la liturgia, la reunión, como le llamemos, ¿es combustible para ser de influencia en la sociedad o es mero entretenimiento para vivir puertas adentro? ¿Qué es? Fíjense que hubo un pastor alemán, no se rían, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán en plena Segunda Guerra Mundial, una vez él dijo: ¿por qué la iglesia abre su boca para cantar alabanzas a Dios, pero cierra su boca frente a las atrocidades que se están cometiendo contra nuestros hermanos judíos? Y ahí él habla, en un libro que se llama El precio de la gracia, él habla sobre la gracia y dice: la gracia es gratuita, pero no barata. Muchos de nosotros hemos entendido que Dios es un botón de emergencia o es una lista de supermercado. Hace unos años atrás le hicieron una entrevista a un japonés que por primera vez vino a Occidente. Y él dijo: bueno, sí hay diferencias entre Occidente y Oriente, pero hay una diferencia que me pareció interesante, contaba este japonés. Nosotros en la mayoría somos budistas. Y yo visité un templo cristiano, me di el tiempo para visitar un templo cristiano. Y lo que noté yo es que en el templo cristiano la mayoría de los fieles van a pedir. ¿A qué van? ¿Qué es lo que nos mueve a ir a una reunión? A pedir. A diferencia de nosotros los budistas, que lo que nos mueve a ir a un templo es a dar. Y ahí me doy cuenta de que posiblemente muchos de nosotros vivimos centrados en nuestras narices. Entonces, fíjense lo primero que propone Juan: vi a uno que está sentado en el medio. Decir eso también en Roma, en el contexto romano, podía sonar a sedición política, porque habían monedas acuñadas en ese tiempo en donde mostraban al emperador sentado en el trono. Y Juan dice: vi a uno sentado en el trono, pero no es el emperador, no es Domiciano el emperador de turno, es Dios. Pero ahora fíjense, dice: y vi a uno sentado en el trono y su aspecto es como de jaspe cornalina. Juan usa el lenguaje para acercarse a Dios, pero no lo describe. Juan no dice: Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto otro. El lenguaje de Juan no lo utiliza para meter a Dios en un tubo de ensayo. ¿Me hago entender? ¿Sí, no? Lo utiliza para contemplar. Debiéramos aprender más de Juan. Para todos los que estudian teología, los que intentan hacer teología, debiéramos aprender de la humildad de Juan, que utiliza el lenguaje no para meter a Dios en un tubo de ensayo, sino para contemplar aquello que no se puede contener. Y ahí dice: vi al que está sentado. Ese es Dios, está sentado. Yo les pregunto a ustedes: ¿dónde está Dios en nuestra vida? En nuestra iglesia, ¿dónde está Dios? Pero ahora la otra pregunta: si Dios está en el centro de tu vida, la segunda pregunta es: ¿qué Dios? ¿Qué Dios está en el centro de tu vida? Yo a veces veo cristianos que el Dios que está en el centro de su vida es el Dios de la ira, de la venganza, del odio. Quiero ser honesto en esto. Yo reconozco, y yo creo que todos ustedes reconocen si nos hemos encontrado con el texto bíblico, que la Biblia dice y habla sobre la ira de Dios. ¿Sí o no? Habla sobre la ira de Dios. Y cuando tú te casas y te viene a visitar la mamá de tu esposa, tú ahí te acuerdas de que la ira de Dios puede ser algo real. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 dice:
por cuanto no estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y se fueron en pos de pasiones desordenadas, Dios los entregó. La ira de Dios en ese contexto no es que Dios anda enviando rayos. A ver, a veces tenemos esa imagen que Dios dice, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a enviar rayos? ¿Voy a enviar un cáncer? ¿Voy a enviar a la mamá de tu esposa? No es que Dios anda haciendo eso. La ira de Dios en el contexto de la carta de Pablo a los romanos es cuando Dios te quiere encarrilar y tú desobedeces, Dios te dice, bueno hijo, buena hija, ahí usted ve, sin llorar. Si usted quiere hacer esto, hay consecuencias, sin llorar. Entonces, la ira de Dios aparece en la Biblia, pero ojo, nunca la Biblia dice que Dios es ira. Lo que sí la Biblia dice es que Dios es amor. Y fíjense, este Dios, este que está sentado en el trono, está rodeado de un arco iris. El arco iris de Juan nos lleva inmediatamente al primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia, el libro de Géminis. No es eso. Géminis. Había uno que le preguntaron sobre los libros de la Biblia y dijo, Géminis, óxido, estítico, o sea, no estaba más perdido que... En el primer libro de la Biblia hay un evento que se llama el diluvio. ¿Sí? 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Gracias a Dios que no llueve 40 días y 40 noches. En nuestras ciudades con 3 días ya. Entonces llueve 40 días y 40 noches, todo se muere. Y cuando sale Noé era, ¿sí? Noé, ¿sí? El rojo, el negro, ¿era Noé? Cuando Noé sale, dice que ve un arco iris. Y es el pacto, el arco iris es el pacto de Dios. Dios se compromete con la humanidad a no destruirla nuevamente por una inundación y le da una segunda oportunidad. Cuando Juan ve el arco iris, lo que nos está diciendo es que Dios debe estar en el centro. ¿Pero qué Dios? Es el Dios del pacto, el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios de la misericordia, de la gracia, de la bondad. ¿Sí o no? Él es el que está en el centro. Después menciona 24 tronos y 24 ancianos con coronas. Escuche bien, en el cielo va a haber corona. Alguno me preguntará, ¿y Tecate no? Ni Budweiser, ni Heineken. No es eso. En el cielo dice 24 ancianos con coronas que postran sus coronas delante del que está sentado. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los 24 ancianos posiblemente es un símbolo, vuelvo de nuevo, símbolo de todo el pueblo de Dios, simbolizado en estos 24 tronos. Porque, vuelvo a decir, imagínense, ¿qué trono puede sostener a Dios? No es literal, está hablando de autoridad. Entonces, estos 24 ancianos, ¿cuántos patriarcas eran en el Antiguo Testamento? 12, ¿no? ¿Cuántos son los 12 discípulos? 12. Entonces 12, 24. Todo el pueblo de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, simbolizado acá. Y dice que tienen coronas y las postran delante del que está sentado. Yo me acuerdo de un texto cuando Jesús le dijo a su iglesia, a sus discípulos, y obviamente a nosotros a través de sus discípulos, le dice, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, todo el poder, toda la autoridad me ha sido conferida y yo comparto con ustedes esta autoridad. Por cuanto vayan libremente y hagan discípulos a todas las naciones. Poder, autoridad. ¿Pero qué significa también eso? Tengo un amigo pastor bautista. Dios ya lo perdonó por eso, por ser bautista. Entonces, es un amigo muy querido. Él dice que una vez estaba recién salido del seminario y estaba durmiendo como a las 3 de la mañana, golpean la puerta. Y golpeaban la puerta insistentemente. Y así, ¿qué pasó? Le dice la esposa, anda a ver, ¿qué? 3 de la mañana. Abre y un muchacho desesperado, sudando, y le dice, ¿usted es pastor? Sí. Venga a mi casa, por favor. ¿Qué sucedió? Mi suegra. ¿Qué le pasó? Está endemoniada.
Y el pastor me dijo, ¿la suegra está endemoniada? Sí, le entró un demonio, queremos que usted la libere. Y él le dijo al muchacho, así en tono de broma, le dijo, bueno, mi suegra también, pero yo no ando molestando a la gente a las 3 de la mañana. Yo no lo ando gritando a los 4 vientos. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Fui a la casa. Y cuando entré a la casa, me metieron en la pieza donde estaba la señora, y la señora era huesos y pellejo. Estaba como en 40, 30 kilos, con los ojos hundidos, la cuenca de los ojos negra, y estaba respirando así. Y de pronto dijo, y a mí me empezó a dar miedo, me dijo Ulises. Ulises, a mí me empezó a dar miedo. Y en ese momento, cuando voy a ver a la señora, veo que la señora despierta. Y así como, imagínense una película de terror. ¡Tum! Y el pastor estaba aquí. Y ahí le dije, ¿y qué hiciste? Nada, me dijo, este otro viene y me cierra la puerta y me deja ahí en la pieza con la vieja. ¿Pero qué hiciste? No, de pronto veo que la señora saca las sábanas, las frazadas, y se pone en 4 patas en la cama y empieza a caminar hacia mí. ¿Y qué pasó? Y la vieja se tiró encima mío y me empezó a ahorcar. ¿Y tú qué hiciste? Y él me dijo, yo de la desesperación le hice así. Después dice que llegaron otras personas de otra iglesia, hermanos pentecostales, y empezaron a orar, la ungieron con agua, con aceite, calentaron el aceite, se lo tiraron encima. Y hasta que le tiraron el aceite hirviendo, la señora como que reaccionó. Y ahí, yo como esos relatos he escuchado muchos. Amén. Yo como esos relatos he escuchado mucho, pero la pregunta es, cuando la Biblia habla de autoridad, ¿de qué habla? ¿De que debemos andar como cazafantasmas buscando, ¿dónde hay un demonio? ¿Dónde hay un demonio? Fíjense, cuando Jesús le dio autoridad a los 12, incluso a 70 discípulos, Él le dice, les doy autoridad para que sanen a las personas y para que echen fuera demonios. ¿Qué significa eso? Primero, la autoridad de Jesús es para luchar contra el sufrimiento humano. Escuche bien, la autoridad de Jesús es para luchar contra el sufrimiento humano. En ese tiempo, las personas que sufrían una enfermedad o tenían un demonio, no solamente sufrían el azote de su enfermedad o que su identidad, su conciencia esté fragmentada en la oscuridad. Sufrían la interpretación que los alguaciles de la fe y la comunidad daba del dolor que sufrían. Porque en ese tiempo, cuando una persona tenía una enfermedad, decían, habrá pecado contra Dios, por algo Dios lo está castigando. Era la teología de la retribución. Si tiene un demonio, es porque alguna puerta abrió. Entonces, ¿qué hacían con las personas? Los endemoniados literalmente los marginaban, los expulsaban de la comunidad. Eran personas que tenían un dolor físico concreto y también un dolor social. Eran marginados. Cuando Jesús les dice, sanen a las personas y libérenlas de los demonios, literalmente lo que le está diciendo es, vuelvan a que estas personas vuelvan a recuperar la dignidad que habían perdido y que los vuelvan a reinsertar en la sociedad. ¿Por qué ustedes creen que al endemoniado, qué es lo que hizo Jesús con el endemoniado de Gadara, el famoso gadareno? Lo liberó y le dijo, vuelve a tu tierra y cuenta las grandes cosas que Dios hizo contigo, vuelve a los tuyos. Los tuyos te marginaron, diles que Dios te reinsertó en la sociedad y recuperaste tu dignidad. En el tiempo de Jesús había muchos milagreros, muchos tipos que hacían milagros, pero la diferencia con Jesús es que Jesús no solamente los sanaba o no solamente hacía sortilegios y augurios, no hacía eso, los sanaba y se comprometía con estas personas incluso hasta la muerte. Un caso, la semana pasada estuvo Gustavo hablando sobre Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro,
fue el momento en donde la comunidad de líderes judíos decidieron definitivamente matar a Jesús. O sea, por eso les digo, una cosa es ser autor de portentos y otra cosa es comprometerse con la humanidad sufriente hasta la muerte. Y esa es la autoridad que Dios nos confiere, la autoridad de meternos en donde el infierno está revuelto e ir donde están aquellas almas, personas sufrientes y comprometerse en amor con ellos hasta que recuperen su dignidad. ¿Qué es lo otro que ve Juan? 4 seres vivientes. Lo más cerca al trono dice que son 4 seres vivientes. Uno tiene cara de becerro, león, águila, hombre. ¿Qué representan esos seres vivientes? Literalmente cuando uno lee el griego dice los vivientes, los que están vivos. No dice seres vivientes, los vivientes. Muchos están de acuerdo que los seres vivientes son una representación de la creación, de la vida. El becerro representa a los animales domesticados, el león a los animales salvajes, el águila a los que vuelan y el que tiene cara de hombre a los seres humanos. La vida es lo que está más cerca de Dios. Entonces, si alguno le pregunta, ¿qué es lo que está más cerca de Dios? La vida. Porque Dios es un Dios que avala la vida, que promueve la vida. Donde hay muerte, donde hay destrucción, no está Dios. Dios avala la vida. Y esto también es un desafío para nosotros como iglesia. ¿Qué está primero? ¿La vida o, por ejemplo, los programas, la institución? Yo vengo de varias iglesias en donde en muchas hemos tenido la tentación de poner las instituciones, el programa, la infraestructura y después las personas. Y lo que nos está diciendo Juan es que lo más cerca de Dios es la vida. Se lo voy a decir de otra manera. Cuenta el libro de Hechos que un día Pablo está predicando, está compartiendo una noche en una vigilia. Y Lucas dice, y estaba hablando largamente. O sea, Lucas está diciendo que Pablo estaba predicando no más de lo normal, sino que estaba hablando largamente. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, había un señor que era diácono de la iglesia, que no voy a decir su nombre porque posiblemente va. Y él predicaba 3 horas. Le daban una oportunidad o 2 oportunidades al año y se aprovechaba. 3 horas predicando, dando una plática de 3 horas. Y nosotros lo queríamos, pero 3 horas. Le pusimos, los jóvenes de la iglesia, le pusimos a él la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios no tiene fin. Y cuando Pablo está predicando largamente, hay un joven, porque están en un 3er piso, hay un adolescente que está sentado al borde de la ventana. Y Pablo está hablando y el adolescente se está quedando dormido. ¿Le ha pasado, no? Cuando uno empieza a luchar, empieza a cabecear así. ¿Quién vio Charlie Brown? Snoopy. ¿Quién vio? ¿Se acuerdan cuando Charlie Brown iba a la escuela? ¿Cómo hablaba la maestra? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que están dando una plática y usted está así y se empieza a hundir y de pronto el predicador está hablando, sí, porque la Biblia, y de pronto uno empieza a escuchar y ahí uno se va? Adolescente, eutico o éutico, que significa afortunado en griego, y sí que era afortunado. Primero, ¿quién lo manda a sentarse en la ventana del 3er piso? Y se está quedando dormido. Y se durmió. Y se cayó. Se dio un costalazo de espalda y se murió. De muerte natural. Porque del 3er piso es natural que muriera de esa manera, si se cae. Entonces, fíjense, lo primero que saco de acá como conclusión es: no te duermas cuando alguien esté dando la plática, porque algo te puede pasar. No te quiero manipular, de verdad, pero te puedes morir.
Y se murió. Ahora fíjense, Pablo está predicando, está dando la plática. Y se muere el otro, el adolescente. Posiblemente el adolescente era de esos adolescentes que quizás visiblemente no aportaba mucho, que era el rebelde, y se cayó. ¿Qué hacemos con él? Se murió. Lloramos, damos gracias. ¿Qué hacemos? Y van donde Pablo posiblemente y dice, Eutico se cayó y se murió. ¿Qué hubiese hecho Pablo si a lo mejor Pablo hubiese sido como algunos amigos que tuve en algunas experiencias pasadas en la iglesia? Posiblemente Pablo hubiese dicho, no importa, tápenlo con periódico, con una bolsa negra, después vemos lo que hacemos. Pero la reunión es lo primero, la predicación es lo primero. ¿Saben lo que hizo Pablo? Dijo, vamos a hacer un break. Me acaban de informar que Eutico se murió. Y empiezan a aplaudir. No aplaudan. Se murió. Vamos a parar esto porque antes que la reunión, antes que los programas, antes que la institución, está la vida. Lo más cercano a Dios es la vida. Por eso que Jesús dijo, el sábado, el hombre no fue hecho para el sábado. El sábado no está por sobre el hombre, sino el sábado fue hecho para el hombre. En otras palabras, ¿qué es más sagrado? ¿La institución o las necesidades humanas? Y después de ver los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, estos empiezan a dar gracias y decir gracias porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y hechas. Pero uno se pregunta aquí, ¿y dónde está el tema de la salvación, la redención, la cruz? ¿Dónde está? Ahí viene. Y el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un libro, un rollo. ¿Qué rollo, no? Un rollo escrito por delante y por detrás. Y dice que salió un ángel y empezó a pregonar, ¿quién es digno de tomar el rollo en sus manos y desatar los 7 sellos? ¿Qué es el rollo? El rollo, hay tradiciones judías antiguas que dicen que toda la historia, tu historia, mi historia, la historia de todos, está escrita en un gran rollo. Salmo 139 dice, y en tu libro están escritas o en tu rollo están escritas todas las cosas que después fueron formadas. En otras palabras, también simbólico, no quiere decir que Dios tiene un libro de anotaciones de tu vida, un prontuario. Quiere decir que la historia de nuestra humanidad está registrada. Para Dios no es un tema irrelevante, está registrado. Y en la mano derecha tiene el que está sentado la historia de la humanidad. Y dice, ¿quién es digno de tomar la historia de la humanidad y darle curso? Y ahí dice, y no había nadie, ni arriba, ni debajo, ni en el medio, que fuera digno de tomar la historia de la humanidad en sus manos. Vamos llegando al fin. No se duerman. Pueden morir. Yo quiero que vivan. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento de su vida que han recibido golpes bajos de la vida? Y tú miras hacia adelante y parece que nada tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el momento, hemos tenido ese golpe de esas mareas profundas de dolor y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con mi historia, mi vida? Fíjense, Juan dio su vida. ¿Y cómo están terminando sus días? Sus días están terminando en una cárcel, solo. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hay momentos en que nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Parece que estamos en el filo del barranco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ahora, ¿quién? Es como cuando el chapulín, ¿no es cierto? El chapulín colorado, cuando de pronto pasa algo terrible y dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Vi cómo le fue el fin de semana, vi el resultado de los Tigres. Y sentí, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Saben? Hace 13 años atrás, yo vi los ojos de Juan
los ojos de Juan llorando por la incertidumbre, llorando de dolor y de no saber qué es lo que va a suceder a futuro. Yo los vi. Cuando se viene abajo todo, lo vi en los ojos de mis padres. Hace 13 años atrás, una mañana de junio, recibo la noticia, yo estaba estudiando en el seminario, recibo la noticia de que uno de mis hermanos mayores se suicida. Se quitó la vida. Y yo viajo de Santiago a mi ciudad natal y cuando entro a la casa veo los ojos de mis padres. Es un dolor invencible. Perder un hijo es... Hay autores que dicen que todos los lutos tienen nombre. Si pierdes una pareja, te pueden decir viudo, viuda. Si pierdes a tus padres, huérfano, huérfana. Pero si pierdes a un hijo, ¿qué nombre tiene eso? No tiene nombre. Es un dolor tan fuerte que no tiene nombre. Y cuando leo este episodio veo a Juan llorando porque dice, ¿y ahora qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido? ¿Cuántos han venido aquí así? ¿Cuántos han vivido esta semana, este mes, este año? A punto de tirar la toalla. Y ahí viene uno de los ancianos y le dice, no llores, Juan, no llores. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y Juan empieza a buscar a un león, y no encuentra un león. No hay un león. En la antigüedad, no sé si ustedes han visto las películas de caballeros, cuando salen a la batalla y en los estandartes ponen imágenes que están vinculadas con el clan, pero las imágenes son a veces animales o personas o cosas que infunden temor, ¿no es cierto? Un león, un dragón, un lobo, tu novia revisando tu WhatsApp. Así como es lo más terrible, a lo que más temes. Y dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan empieza a buscar el león y no hay un león. Juan ve un cordero. Literalmente en el griego dice un pequeño corderito que ha sido sacrificado. Su lana está empapada en sangre, pero está en pie. Y dice, y tiene 7 cuernos. El cuerno es simbolismo de poder y tiene 7 ojos. Lo sabe todo. Tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder, pero es un poder envuelto en la fragilidad. Es un corderito que va y se pone en pie y se acerca y está en medio de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. ¡Pum! Y él toma el rollo. Él toma el rollo. Y ahí dice que cuando toma el rollo todos se postran y dicen, digno es el cordero de tomar el poder, la alabanza, el dominio, porque tú fuiste muerto y con tu sangre compraste gente de toda nación, toda tribu, toda lengua. Y ahí termina esta historia. ¿Quién es el único digno de tomar tu historia, mi historia? El único digno. Los griegos pensaban en los dioses como dioses caprichosos. Después Aristóteles, cuando piensa en Dios, es un Dios que no tiene pasión, no se involucra emocionalmente con la humanidad, es un Dios impávido. Y el Dios de los judíos o el Dios de los cristianos, Jesús, es un Dios que ama. Fíjense, Él es el único digno de tomar el rollo. Y qué mejor persona que tome tu historia y mi historia que aquella persona que se involucró y se comprometió en amor con nosotros hasta estar dispuesto a morir por nosotros. Uno de mis primeros libros cuando leí siendo adolescente fue El Señor de los Anillos. Me demoré 6 meses en leerlo. Cuando terminé de leer ese libro me dio como depresión, porque era tan fuerte la amistad que se vivió en esa historia que después uno termina como despidiéndose de grandes amigos. Me marcó mucho. En un momento, en el segundo libro, en Las 2 torres, Frodo está a punto de tirar la toalla. Frodo dijo, hasta aquí llego. Incluso le llega a decir a Sam, ya ni me acuerdo de los olores de la comida de mi casa,
de los olores del prado, de las flores. Es tan fuerte el dolor que estoy viviendo que me olvidé de todo lo bonito que había sucedido en mi vida. Y ahí Sam lo mira y le dice, mi señor Frodo, ¿no se acuerda que esto es como las historias que nos contaban cuando éramos niños? Cuando nos hablaban de estos grandes héroes y nosotros decíamos, estas personas iban en búsqueda de aventuras, y no fue así. Ahora lo entiendo, dice Sam, ahora lo entiendo. Esas personas en un momento se les vino la dificultad y tuvieron que tomar una decisión. O seguir adelante, aún con todo el dolor, creyendo, o volver atrás. Y ahí le dijo, y ellos siguieron adelante. Porque nadie recuerda el nombre de los que vuelven atrás. Por eso les recordamos. Después Peter Jackson, años después, hace una película, y esta es la escena que leí del libro, la que van a ver a continuación y vamos a ver después. What are you doing? Where are you going? It's me. It's your Sam. Don't you know you're Sam? I can't do this, Sam. I know. It's all wrong. By rights, we shouldn't even be here. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. This shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam?
There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. We understand one another, Frodo Baggins. You know the laws of our country, the laws of your father. If you let them go, your life will be forfeit. Then it is forfeit. Release them. Bien, si la quieren ver completa, ya se estaban acomodando, ¿no? Ya iban a buscar palomitas. Termino con esto. Qué lindo, ¿no? Qué esperanzador. ¿Cómo va a volver a ser esto como era al principio? ¿En qué nos sostenemos sabiendo que esto va a terminar bien? Aunque nada dice que va a terminar bien, tenemos fe en eso. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es una carta de amor, en un estilo literario quizás no tan fácil, pero en el fondo es una carta de amor de Jesús a su iglesia, diciéndote, yo tengo la historia, tu historia, en mis manos. Confía en mí. No estás sola, no estás solo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Aquí está tu historia. No está olvidada, está en mis manos. En el mejor lugar en que puede estar, tu futuro y el mío, es en sus manos. Ese es el mensaje de esta mañana. No te rindas. El Señor está contigo y lo seguirá estando. Amén. Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana.